Muy buen día. A continuación, en el presente video, explicaremos parte de lo que es la mecánica de fluidos, su historia y su aplicación en la geociencia. Mi nombre es Iván David Parra Camacho y soy estudiante de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Mérida, Cleber Ramírez. Y bueno, ¿cuál es la definición y objeto de la mecánica de fluidos? Como muchos sabrán, la mecánica de fluidos es la rama de la física comprendida dentro de la mecánica de medios continuos, que estudia el movimiento de los fluidos, así como las fuerzas que lo provocan. Los fluidos se dividen en gases y líquidos. La mecánica de fluidos se divide en tres áreas, como se presenta en la presentación que viene en pantalla. La primera es la estática de fluidos o estudio de los fluidos en reposo. La segunda es la cinemática de fluidos, que describe el movimiento de los fluidos. Y la tercera es la dinámica de fluidos, que estudia el origen de dicho movimiento. De allí que la mecánica de fluidos es la parte de la física que se ocupa, o su objeto de estudio es la acción de estas formas de fluidos, así como de las aplicaciones y mecanismos de ingeniería que utilizan estos fluidos. Ahora hablaremos un poco de la historia de la mecánica de fluidos. Y para esto vamos a recrear una línea del tiempo en donde hablaremos de los hechos más importantes, más fundamentales que dieron en sí formación a esta nueva disciplina científica. En este sentido, como la mayor parte de la ciencia, la mecánica de fluidos tiene una historia de antecedentes lejanos, aislados, después de una época de descubrimientos fundamentales generados en los siglos XVIII y XIX, y finalmente una época de práctica actual, como denominamos a nuestros conocimientos ya bien establecidos. Las civilizaciones antiguas tenían conocimientos rudimentarios, pero suficientes para resolver algunos de sus problemas. La mecánica de fluidos tiene sus orígenes en la hidráulica, tanto en Mesopotamia como en Egipto, y así como en muchas de las grandes civilizaciones que hubieron en la antigüedad, en donde proliferaron las obras hidráulicas, que eran muy comunes en esas civilizaciones, y estas pues aseguraban el regadío para sus producciones agrícolas. Posteriormente, los imperios griegos, chinos y especialmente el romano se caracterizaron por tener una gran profusión de obras hidráulicas. Las antiguas civilizaciones que prosperaron en Oriente Medio también y en Europa Occidental tenían sólidos conocimientos acerca del comportamiento de los fluidos. Los mismos se pusieron de manifiesto en la construcción de canales de riego y embarcaciones. Ya en el siglo III a.C., el físico griego Arquímedes de Siracusa, como lo ven en pantalla, formuló los principios de la flotabilidad y la hidrostática, tan válidos entonces como ahora. Él pues lo supo aplicar a cuerpos sumergidos, utilizando cierta forma de cálculo diferencial en sus análisis. El principio de Arquímedes es fundamental en la hidrostática. Este afirma que, y cito, un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo experimenta una fuerza de empuje vertical que equivale al peso del volumen del fluido desalojado. Un principio que hasta ahora es muy utilizado y es muy veraz. Parte de la Edad Media hubieron mejoras sustanciales en el diseño de naves, canales, etc., pero tampoco queda suficiente evidencia de los análisis realizados. Hasta culminando la Edad Media e iniciando la época del Renacimiento, aparece un personaje muy famoso en el mundo, el polímata Leonardo da Vinci, especialista en diversos campos de la ciencia, el cual pues también se dedicó a la experimentación y al estudio de la aerodinámica. Da Vinci obtuvo una ecuación de continuidad para flujos unidimensionales. Fue un excelente experimentalista y en sus notas pues dejó muchas descripciones reales sobre chorros, alas, resaltos hidráulicos, formación de torbellinos, diseños de cuerpos de baja y alta resistencia, entre otros análisis que realizó. Ya iniciando la Edad Moderna, la mecánica de fluidos pues nace o inicia con Pascal, que en sus primeras décadas de estudio pues elaboró la síntesis entre la hidráulica práctica y la hidrodinámica teórica. Pero fue Isaac Newton quien sentó las bases de los fenómenos asociados con los fluidos, no solamente al establecer las tres leyes de la dinámica, aplicables a todos los objetos que tienen masa, sino que Newton pues además también estudió la viscosidad de los fluidos, y de hecho hay una ley de Newton para la viscosidad
que sigue vigente en la actualidad. Y bueno, generalmente se reconoce como fundador de la mecánica de fluido modelo al alemán Ludwig Prandtl, el cual pues realizó un análisis dimensional aplicado a los fluidos. Él pues estableció el concepto de capa límite para definir la porción de fluido en contacto con la superficie de un cuerpo sólido sumergido en él y en movimiento relativo. Investigó la turbulencia y halló la ley de distribución de velocidades en la capa límite turbulenta. Además, ideó el tubo de Prandtl, esencialmente igual al tubo de Pitot. Para los que no sabían, pues el tubo de Pitot fue creado por el ingeniero francés Pitot y se utiliza para calcular la presión total, la cual también es denominada presión de estancamiento, presión remanente o presión de remanso. Esto no es más que la suma de la presión estática y de la presión dinámica. Este tubo pues se utiliza mucho para medir la velocidad del viento en aparatos aéreos, para cuantificar las velocidades del aire y gases y también para aplicaciones industriales. Y bueno, esta es una ciencia relativamente joven, la mecánica de fluidos, a la cual aún hoy se están haciendo importantes contribuciones. Tal es la importancia de esta disciplina que hoy en día pues es involucrada en los pensum de estudios de algunas carreras universitarias. Tal es el caso de la geociencia, la geología y la aerodinámica también. En este mismo sentido, ¿cuáles son las aplicaciones de la mecánica de fluido en la geociencia? Las aplicaciones son muchas, pues son muchas las ramas que conforman la geociencia, pero entre ellas podemos encontrar lo que es en la parte minera, y es que la mecánica de fluido está muy relacionada con este ámbito, ya que se involucra el tema del fluido en lo que son las perforaciones, por ejemplo. Asimismo, siendo un poco más específico, en la minería subterránea también se habla mucho el tema de los gases, de los fluidos, y también un poco de la parte de la ventilación en las minerías subterráneas. Por otra parte, siendo un poco más fundamental, también está muy estrechamente relacionado los conceptos básicos de la mecánica de fluidos con lo que es la química. Y es que en esta área pues se discute mucho el tema de la viscosidad, se habla mucho de soluciones de fluidos y también sobre todo de gases. Asimismo, está relacionado con la geología, siendo un poco más específico con la hidrogeología, la cual es el estudio de los acuíferos o de las aguas que están por debajo de la superficie de la corteza terrestre. Entonces, la mecánica de fluidos pues juega un papel en los conceptos básicos de esta área. Y bueno, asimismo pues con otras ramas de las geociencias también tiene bastante relación este tema de la mecánica de fluidos. Ya para concluir esta presentación voy a mencionar una frase de un personaje muy famoso en la historia de la humanidad, el astrónomo, físico e ingeniero Galileo Galilei, el cual decía para su tiempo, cuando estuvo vivo, lo siguiente: más fácil me ha sido encontrar las leyes con que se mueven los cuerpos celestes, los que están a millones de kilómetros, que definir las leyes del movimiento del agua que corre frente a mis ojos. Eso da a entender que es un poco compleja lo que es la mecánica de fluidos. No es cualquier cosa fácil de estudiar. Bueno, muchísimas gracias.